En este caso, de la mano de Clara Arpa, consejera delegada de ARPA Equipos Móviles de Campaña, Josep Sánchez Llibre, vicepresidente de Conservas Dani, y Íñigo Ucín, presidente de la Corporación Mondragón. Con los tres, en este caso, analizaremos las oportunidades que supone disponer de todo este tejido industrial tan fuerte del País Vasco. Todo ello moderado por Anne Insausti, directora general de Móvil. Animaros. Buenos días a todos. Egunon Denori. La mesa que me han pedido moderar hoy lleva como titular la industria como motor del desarrollo económico. Y para tratar este tema, qué mejor que contar con las tres personas que tengo a mi derecha. Muchas veces hemos escuchado que la industria es la actividad que en gran parte origina la competitividad a largo plazo de un país. Genera empleo de calidad, impulsa la innovación, el desarrollo tecnológico, un largo etcétera. ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? Me gustaría conocer vuestra opinión. Si os parece, Íñigo, desde tu punto de vista, siendo la Corporación Mondragón el mayor grupo cooperativo industrial del mundo, ¿qué importancia tiene la industria para el desarrollo económico? Bueno, egunon, Danoi, y yo creo que lo has definido muy bien. La industria es un sector clave para el desarrollo económico y tecnológico de un país. Yo creo que se demuestra a lo largo de la historia, los países que han tenido un dominio tecnológico y una industria potente han sido los players más importantes que ha habido a lo largo de la historia en el mundo. Bueno, quitando al que tenemos hoy en Rusia, ¿no? O sea pero todos los demás han sido siempre países que han sido industrial y tecnológicamente potentes. La industria permite, además, desarrollar otros sectores, servicios de alto nivel, que son los que a su vez van retroalimentando a esa industria, y todo ello genera pues un tejido donde el nivel de renta pues va mejorando, donde la industria también en su desarrollo permitió la mejora de la calidad, de la aparición y el desarrollo de la clase media en los distintos países, o sea que es un elemento clave. Luego también sí que me gustaría distinguir, cuando se habla de PIB industrial, y hay porcentajes, hay un montón de datos, pero no es lo mismo el dato que puede tener un país y que tiene otro. O sea, la clave está en qué tipo de industria tiene un país. Y los países que tienen una industria tecnológicamente avanzada, pues son los que marcan la pauta, ¿no? Entonces, la respuesta sería sí. Clara, y en tu opinión, como consejera delegada de ARPA, como ya bien se ha dicho ya, siendo esta una empresa de más de 50 años, ¿no?, y siempre a la vanguardia de la ingeniería y de la fabricación de productos, ¿cuál es el papel, la misma pregunta, ¿no?, que debe tener la industria en el desarrollo, pero quizá más concretamente en tu caso, la innovación, ¿no?, uno de vuestros valores como empresa también dentro de este sector industrial? Bueno, yo creo que la innovación es fundamental, en el sentido de mi padre, nuestra empresa es una empresa familiar, diseñó y patentó hace 58 años un quemador que servía con cualquier tipo de combustible y a más de 2.000 metros de altura. Esto lo hizo porque él realmente era monitor juvenil, y cuando estaban en verano con los campamentos para 300 chicos, pues era realmente difícil darles de comer durante más de 10 días, ¿no? Posteriormente, y gracias a esta innovación, pues más de 70 ministerios de defensa, más de 70 ministerios de sanidad y organizaciones que trabajan sobre todo en temas de emergencia y rescate, utilizan las cocinas de campaña que inventó mi padre. Si el otro día, mes de julio, CAF pudo hacer la primera prueba del tren de hidrógeno, y en Repsol pudo en el mes de agosto hacer una prueba con un autobús también de hidrógeno en el puerto de La Coruña, es porque hemos seguido con esa innovación. Y en la empresa hemos desarrollado equipos para generar y distribuir hidrógeno verde. Con lo cual, la innovación, si no está, es difícil que la empresa continúe si no se adapta. Tanto eso como lo que ha hecho Su Majestad, que es la internacionalización, la exportación.
Josep, como presidente del Foment del Treball, que representa más de 230.000 empresas y el 75% del PIB catalán, que no es poco, ¿cuál es el papel, en tu opinión, que debe tener la industria y el desarrollo económico? Egunon, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que nos ha planteado amablemente CEDE ante un auditorio tan inteligente y tan selectivo como es el de los directivos y de los empresarios del futuro. Efectivamente, también desde Foment del Treball y desde Conservas Dani, de la cual yo soy vicepresidente, entendemos que en momentos en los que hemos padecido una grave crisis económica motivada por el COVID, posteriormente por la guerra, las tensiones inflacionarias, se ha demostrado que evidentemente los países más industrializados, donde el peso de la industria era más importante, pues han sido más resilientes, la han podido vencer, yo diría, con más profundidad, y además también no hay que olvidar que los países industrializados, a través de la digitalización, a través de la innovación, pues tienen un incremento de productividad muy por encima del resto de países que no tienen este peso específico. Por lo tanto, yo entiendo que en España quizás el primer paso que tendríamos que dar es intentar que el peso industrial del PIB dentro del conjunto nacional pudiera experimentar, yo diría, un planteamiento que hoy es del 15% en España aproximadamente, para poder emularlo a los países más industrializados y pasar al 20% en el año 2030. Efectivamente, esto querría decir de que sería necesario un pacto de Estado entre el gobierno español, entre las comunidades autónomas, entre los agentes sociales y entre los empresarios, para intentar pues emular lo que se ha hecho ya en Euskadi. El año pasado, concretamente, hubo un pacto industrial muy importante que vale la pena resaltarlo. Hace 2 o 3 meses en Cataluña también hemos consensuado un pacto industrial entre todas las fuerzas políticas y entre todos los sindicatos y empresarios para intentar pues, que en los años, hasta el año 2025 podamos destinar 3.500 millones de euros a la industrialización. Y al mismo tiempo yo pienso que también es importantísimo que aprovechemos para la transformación de la industria los fondos Next Generations, que hasta hoy quizás existe por parte de muchas pequeñas y medianas empresas una gran frustración, en el sentido de diseñar una estrategia conjunta entre la Administración del Estado y los agentes sociales y empresariales para intentar el aprovechamiento al máximo de estos recursos que no se pueden perder. Hoy la utilización de estos recursos, yo diría que desgraciadamente de los 28.000 millones que habían previstos para el año 2022 solamente se han aprovechado alrededor de 4.500, y aquí sí yo quisiera también manifestar el gran trabajo que está haciendo la COE en este aspecto, con su presidente Antonio Garamendi, en el sentido de que se ha producido una gran complicidad entre la COE y los agentes sociales, pero sobre todo las industrias, para intentar pues, que estos fondos no se desaprovechen. Yo terminaría esta primera intervención que es necesario un cambio de estrategia para el aprovechamiento de estos fondos, para poder reindustrializar y relocalizar las industrias que se habían marchado anteriormente en España concretamente, y que, por ejemplo, podamos tener como gran noticia que en los próximos meses el PERTE para la fabricación de microchips pues ya sea una gran noticia, que se puede instalar en España y que España sea el proveedor del sur de Europa de estos microchips a través de los fondos Next Generation. Escuchándonos a los tres, creo que no cabe duda que la afirmación es que sí, que es así, que la economía es un factor clave e importante en ese desarrollo económico, y además de cara al futuro, pues para garantizar ese futuro, pues realmente es importante. Pero hablando de ese futuro, creo que nos toca hablar del presente. Y hoy a lo largo de todas las intervenciones hemos oído, permitirme decir, pues que estamos en una situación cuanto menos compleja. Entonces, en esa situación en la que nos encontramos ahora mismo, Íñigo, ¿cómo crees que puede ayudar a afrontar los retos del futuro, ¿no? En la situación actual en la que nos encontramos, los valores y el modelo cooperativo en su conjunto? Bueno, yo creo que el modelo cooperativo nuestro sí que es algo diferente, ¿no? Pero cada vez es menos diferente, porque otros modelos están moviéndose, digamos, en la dirección de aproximación hacia donde estamos, ¿no? Todo aquello del valor para el accionista se ha ido ampliando a otros players también, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos desde el punto de vista de enunciados, Entonces, nuestro modelo es un modelo, Mondragón no inventó el cooperativismo
viene de antes, de mucho antes además. Lo que pasa es que Arizmendiarrieta sí cogió este modelo porque era en aquel entonces lo que más se aproximaba a lo que le hacía falta, ¿no? Luego sí que hay un tema específico de Mondragón, que yo diría que es la intercooperación entre cooperativas. Ese sí que es un factor determinante y muy distinto, digamos, a otras realidades que ha habido, ¿no? Y además una intercooperación de una manera voluntaria y buscando ese enunciado que decía Arizmendiarrieta de sumar esfuerzos para multiplicar resultados, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el factor más importante, junto con la solidaridad dentro de la cooperativa, solidaridad intercooperativa, con apoyos mutuos cuando se necesitan bien para reestructurar, apoyos no infinitos, pero apoyos cuando se necesita para reestructurar alguna cooperativa o para hacer proyectos de inversión mayores, ¿no? Creo que ese factor, ese concepto de la intercooperación es algo que se necesita aquí, bueno, pero mucho, porque el tamaño de las empresas que tenemos es un tamaño pequeño y, sin embargo, de manera conjunta, con esfuerzos conjuntos, se puede conseguir cosas que solamente pueden hacer las grandes empresas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los microchips es un buen ejemplo, pues como puede haber otro montón, ¿no? O sea, qué país puede hacer por su cuenta un desarrollo de chips punteros, ¿no? Que pueda competir con los campeones que hay por ahí, ¿no? Que llevan muchos años de ventaja, ¿no? Intercooperando incluso con ellos, con los que los hacen, es la única forma de poder sacar cosas adelante. Y yo creo que eso es lo que cada vez teníamos que buscar más y conseguir más cosas de esa manera. Nosotros estamos dispuestos, estamos haciéndolo, queremos hacer más y además queremos no hacerlo solamente entre cooperativas, sino con otros grupos y otras empresas importantes que hay en Euskadi, tanto tractoras como no tan tractoras, que también son players que a nivel internacional pues tienen un papel relevante en nichos de mercado que son francamente buenos muchas veces. Josep, al hilo también de lo que ha dicho ahora Íñigo, en tu caso, en el Foro Económico de junio, comentabas que nos encontramos una emergencia nacional y que en esta situación tenemos que asegurar el futuro de las empresas, lo que al final también significa pues, apostar y mantener y generar nuevo empleo, ¿no? Ante la situación crítica actual en la que nos encontramos, ¿cuáles crees que son las claves para salir? Necesitamos la fórmula de Coca-Cola y garantizar el desarrollo económico y el bienestar social. Bueno, es cierto, y evidentemente lo hemos podido escuchar esta mañana, que estamos ante dos retos muy difíciles, ¿no? En primer lugar, una gran incertidumbre económica y, en segundo lugar, unas desigualdades dentro de España que cada vez son más profundas y más crecientes, ante las cuales pues, los empresarios hemos de jugar un papel importante. A mí me ha gustado muchísimo escuchar esta mañana, me han interesado todas las mesas, pero ha habido una expresamente que me ha llamado la atención, es la que ha moderado Ramón Adell con Jordi Sevilla y con Ángel Simón, en el cual Ángel Simón ha dicho, como empresario, como directivo, que ha antepuesto la retribución de sus accionistas para poder retribuir los aspectos sociales, los stakeholders que componen su sociedad. Por lo tanto, primera, yo diría, conclusión que saco de este debate, y me ha gustado muchísimo oír estas expresiones. Los empresarios somos parte de la solución para poder resolver esta situación económica que es convulsa y que probablemente, pues, si planteamos o nos ponemos de acuerdo y convencemos al Gobierno para que pueda liderar un pacto de rentas para salir de esta situación, que yo creo que es la única solución posible, que esté liderado por el presidente del Gobierno, que estén los empresarios, los sindicatos, la función pública, los pensionistas, probablemente saldríamos de esta situación. Segunda conclusión importante. También veo aquí a Toni Burfao, que es el presidente de Repsol, y yo siempre escucho atentamente sus manifestaciones. Es importante que para esta transición energética se cuente con la industria. Por lo tanto, hay que hablar de transición energética e industrial
Y siempre, en todos los planteamientos que puedan hacer las diferentes administraciones, la industria siempre queda al final de la palabra. Por lo tanto, yo pienso que los empresarios, si queremos ser competitivos, si queremos pues dar soluciones a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, hemos de convencer a las administraciones públicas que hay que hacer esta transición energética e industrial, marcando una serie de pautas para que las empresas y los precios de la energía son competitivos, a pesar de que en estos momentos de guerra en Ucrania esto cada día es más difícil. Pero, por ejemplo, tendríamos que también plantearnos, Cataluña, por ejemplo, el 55% de la energía industrial proviene de las centrales nucleares. ¿Cómo vamos a poder permitirnos que las centrales nucleares se desmantelen en los próximos años? Nos quedaríamos sin electricidad en Cataluña. Por lo tanto, primer aspecto fundamental, hay que alargar la vida de las centrales nucleares para adaptar la industria a esta transición energética. Segunda conclusión que también me gustaría plantear. Es cierto que hay determinados sectores de la industria española, como es el sector siderúrgico, el sector cementero, el sector metalúrgico, el sector papelero, que necesitan gran cantidad de energía térmica para poder mantener sus fábricas abiertas. Hoy esta energía térmica es imposible mantener a los precios que está el gas. Por lo tanto, tendríamos también de plantear soluciones que fueran a la dirección de poder diversificar y dar paso a los gases renovables. Por ejemplo, biometano, biocombustible, etcétera, etcétera, gases renovables, hidrógeno verde, para intentar que nuestra energía fuera más competitiva. Por lo tanto, son dos conceptos, tengo poco tiempo, que vale la pena pues resaltar. La alma empresarial que tenemos los empresarios para resolver las desigualdades sociales, pacto de rentas y al mismo tiempo también que la transición energética no solamente sea energética, sino hay que decir transición industrial energética para que seamos competitivos. Clara, Josep ya la ha nombrado, ¿no? Transición energética industrial. Creo que no podemos hablar del desarrollo futuro, del desarrollo industrial, sin hablar de la sostenibilidad. No hay duda de que la sostenibilidad es un pilar fundamental, ¿no?, para la regeneración económica y social. Son palabras tuyas actualmente, Clara. ¿Cómo ves el sector industrial en esa transformación hacia esa sostenibilidad que comentaba Josep? Bueno, a mí me encanta coincidir con Josep en el Comité Ejecutivo de COE, porque sé que el PIN lo va a llevar siempre como yo. Sí. Porque esto es algo que es del individuo, de la persona. Y me encanta que dice, me lo pongo todos los días para que no se me olvide lo que tengo que hacer. Entonces es una persona inspiracional, ¿no? Efectivamente, la industria tenemos muchísimo que decir y además tenemos que coger el mando. En este sentido, nosotros nunca, lo han dicho los anteriores ponentes, jamás hemos tenido un desarrollo tan grande en la humanidad. En 1950 éramos 2.600 millones de personas. Nos ha costado 1.000 millones de años llegar a ser 1.000 millones de personas. Y en 70 años hemos crecido en 5.300. La iniciativa, el Earth Overshoot Day, hace el símil de que pone todos los recursos del planeta de un año en una despensa. En el año 19 acabamos con ellos el 29 de julio. En el año 20, aunque la pandemia paralizó mucho la actividad industrial, solo movimos la fecha 3 semanas. En el 21 hemos vuelto al 19 de julio. Pero es que en España, en este año, el recurso se ha acabado el 23 de mayo. O sea, y es la industria, entre otras cosas, la que tiene que empezar a tirar, porque nosotros tenemos que manejarnos, producir y consumir de forma diferente. En las empresas tenemos que pensar, como dice Josep, me tengo que poner esto porque no se me tiene que olvidar que tengo que hacer una transición programada, pero la tenemos que hacer. El ponente anterior ha dicho que, me parece que ha sido el presidente de Telefónica, que tenemos que dejar un mundo mejor a nuestros hijos. De momento, ya nos conformaremos con dejarles un mundo, porque en este momento realmente los recursos son escasísimos. Entonces, ya no va a ser la maximización del beneficio, sino la minimización del recurso. Y ahí la innovación, la tecnología. El tema de las desigualdades viene sobre todo por la falta de formación. O sea, cuanto menos más, y lo de no quedarnos atrás es porque todos aquellos que hoy en día están trabajando tienen que seguir formándose. Y la formación tiene que ser una formación profesional durante toda tu carrera. Y además en clave de sostenibilidad. Si no conseguimos que los que estamos trabajando hoy, los que se incorporan ya
al mercado de trabajo, los que se tienen que estar formando, los niños y niñas, en pensar en esa clave de sostenibilidad, será imposible. Necesitamos innovar, necesitamos formar, necesitamos también empujar para que realmente haya unas mejores condiciones a la hora de que podamos transmitir todo ese conocimiento a la empresa. Porque desde luego hoy por hoy tenemos grandes carencias cuando entran trabajadores nuevos recién licenciados. Necesitamos que las mujeres también entren en el mundo de la ciencia. Tenemos que prevenir, tenemos que realmente hacerlas que les guste, porque la mujer le da al algoritmo un humanismo distinto. ¿Por qué? Por eso tenemos tantas mujeres en las carreras de ciencias, pero que tienden al cuidado. Hay cada vez más científicas medioambientalistas y demás. Y además hay un tema que para mí es muy importante. Tenemos que hacer que esto sea una alianza, y uno de los grandes retos que hay hoy en día, otro más de todos los que tenemos, aparte sobre todo de la lucha contra el cambio climático y las desigualdades, hemos de tener en cuenta una cosa. Tenemos un gran riesgo de que las principales empresas de las democracias occidentales quiebren, que son nuestros estados. Tenemos que hacer que las alianzas cambien. Tenemos que hacer que el sector privado y el sector público puedan funcionar muchísimo mejor, de una forma más eficiente. Necesitamos que si innovamos, nuestros propios estados nos compren la innovación. ¿Para qué? Para que podamos ir fuera, podamos ir al mercado. Necesitamos que Europa esté realmente unida. Lo han dicho los anteriores ponentes. En el año 2006, de los prácticamente 10.000 millones, perdón, el 2050, de los 10.000 millones que va a tener el planeta, solo vamos a ser un 6% de los que vamos a estar en Europa. O sea, tenemos que pensar en todo esto. Nuestro gran reto también, nuestro gran problema, es que para nosotros, cada niño y niña del continente africano en este momento tendría que estar en una escuela. O sea, son grandes retos, y la industria y la empresa tiene, desde luego, un factor principal, y tiene que ser un protagonista indiscutible. Me queda claro que la industria, motor de desarrollo económico, sí. Importante, fórmula Coca-Cola no tenemos, pero innovar, cooperar, ha salido más de una vez, un desarrollo económico, pero un desarrollo económico sostenible. Ha sido un placer poder contar con vosotros hoy. Muchísimas gracias. A vosotros.